Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestra 12ª emisión del Logoforo del Logodebate. En esta ocasión queremos o necesitamos regresarnos un poquito porque un servidor forzosamente requiere atender todas las declaraciones que ustedes dan y todas las declaraciones que ustedes nos hacen llegar. Y hay una declaración en la ocasión pasada que yo tengo que responder y contestar y no dejar nada en el aire. Quiero yo señalar una cosa, yo quería regresar al debate del 4 de marzo, pero todavía no está debidamente analizado y entonces simple y sencillamente vamos a seguir adelante con la idea que surgió en aquella ocasión, que fue la logocomunicación. ¿Por qué? Porque la logocomunicación es una cosa muy importante y sin embargo este concepto de logocomunicación no está en la mente de la mayor parte de las personas, ni siquiera en la mente de los que están dedicados completamente a la transmisión de ideas, los locutores, los periodistas, ¿verdad? Y toda la gente que se dedica a la comunicación no está pensando en una logocomunicación. Es decir, una comunicación rigurosamente lógica, estrictamente lógica, inviolablemente lógica. Por lo tanto, entonces vemos exactamente que el resultado es que se comunican las cosas sin exigir que éstas estén fundamentadas con racionalidad, con precisión, que sean realmente una expresión de verdad. ¿Cierto o falso? Cierto. Bien, entonces queremos por eso ampliar el concepto logocomunicación. Se había dicho en aquella ocasión, en ese programa que estábamos viendo, que la logocomunicación era, como se dijo, antes del logodebate. Y esto es una cuestión que no fue clara, porque realmente el logodebate y el logodiálogo son una forma de logocomunicación. Es decir, el concepto logocomunicación es más abarcador que el concepto logodebate o logodiálogo. Así es que entonces sí tiene que haber el concepto logocomunicación y saber que el logodebate y el logodiálogo son formas de logocomunicación. Son formas en las cuales profundamente lógica, rigurosamente lógica, es decir, una logocomunicación. Por lo tanto, entonces nosotros cuando vemos que en el sistema actual se habla de debate y de diálogo, sin hablar de logodiálogo y de logodebate, se está manifestando claramente que no se tiene la idea de un debate lógico o rigurosamente lógico, ni un diálogo rigurosamente lógico. Y mientras no haya esta idea que el diálogo y el debate deben ser rigurosamente lógicos, entonces se va a caer en debates realmente mal llevados. ¿Cierto o falso? Cierto. Por lo tanto, entonces, la idea de la logocomunicación es importantísima. Y es muy importante que nunca se hubiera sido pasada por alto en toda la historia humana. ¿Cierto o falso? Cierto. Pero ha sido pasada por alta en milenios. Es decir, que la gente, a pesar de todos los milenios de desenvolvimiento humano que tenemos y del inicio de la civilización hasta nuestros días, nunca se ha hablado de la obligación de que el ser humano ejerza una logocomunicación. Y este error realmente es un error muy grave. ¿Por qué? Porque nos ha hecho, pues jamás estar estableciendo las cosas con el debido rigor y por lo tanto caer en desacuerdos. Y esos acuerdos han llevado inclusive a conflagraciones mundiales, ¿cierto o falso? Cierto. A guerras, a conflictos, y siguen llevando a eso. Siguen llevando inclusive al hecho de que surjan partidos y divisiones entre el género humano. Sigue habiendo el hecho de que hay muchas sectas religiosas y hay muchos partidos políticos, todo lo cual manifiesta que no existe el concepto logocomunicación, que no está este concepto en la mente de todas las personas. Así es que entonces,
Estamos modificando un poquito la cuestión de la luz porque teníamos aquí falta de claridad. Bien. Entonces seguimos adelante. Véase la importancia, ¿verdad?, que tiene el concepto logocomunicación y lo que ocasiona no tener este concepto en mente. Porque estamos viendo exactamente que si hubiera una logocomunicación, desde el principio de la humanidad hubiera buscado una logocomunicación, esta logocomunicación hubiera obligado a que la humanidad buscara la verdad todos juntos, todos en conjunto, porque eso es lo que daría el rigor lógico apropiado a las cosas, ¿cierto o falso? Cierto. Pero no hay esto, sino que realmente se han desenvuelto las personas, unas por su lado y otras por otro lado, pero sin cotejos. Y una logocomunicación obliga a un cotejo profundo y riguroso, ¿cierto o falso? Cierto. Vemos exactamente que, por ejemplo, en México, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no habla de una logocomunicación. ¿Por qué? Porque no la tiene en mente y nunca ha exigido, ¿verdad?, que la gente piense de manera similar o semejante, porque hasta se piensa que es conveniente o provechoso pensar de maneras diferentes, pero sin llegar al cotejo. Habíamos dicho en la ocasión anterior que hay muchos conceptos equivocados y uno de ellos es el concepto de libertad de expresión, porque la libertad de expresión dijimos que nada valía, puesto que si no se analiza lo expresado, ¿de qué vale que tengamos libertad de expresión? Y el analizar lo expresado es exactamente parte de la logocomunicación. Comunicarnos con rigor lógico, exigiendo que lo que se dice sea analizado, sea admitido o sea negado, pero con lógica estricta. Esto es el camino correcto, ¿cierto o falso? Cierto. Bien. Entonces, podemos nosotros ver exactamente que la forma en que se estructura la mente humana es, pues, fundamentalmente por medio del lenguaje. El lenguaje es lo que nos permite comunicarnos unos con otros. Nos comunicamos con palabras, pero cada palabra contiene un concepto. Entonces nos comunicamos expresando conceptos y palabras que contienen conceptos a veces estrechos y a veces más amplios. Los conceptos más amplios se forman a base de conceptos más sencillos. Por lo tanto, el lenguaje es importante y el lenguaje realmente nos señala que tiene algunos componentes que hay que analizar y entender. Podemos decir que es tan importante el lenguaje y la forma en que nos comunicamos que muchas personas que están estructurando su mente desde su infancia, si no tienen una idea correcta de las cosas, pueden inclusive caer en problemas muy graves. Problemas inclusive que la gente no ha captado cómo surgen. Tenemos el hecho de que nuestras facultades, es decir, nuestra facultad de comunicarnos implica dos cosas, implica los dos componentes, el componente orgánico y el componente mental. Es decir, es como en la computación. La computación requiere del hardware y el software, ¿verdad? El software es exactamente las ideas que se desarrollan por medio del hardware. Es decir, hay un aparato, un mecanismo que permite que se establezcan ciertas normas, ciertas ideas, y esas ideas se analizan en el propio hardware y son el software. Pero si nosotros no estamos estructurando bien las cosas, puede fallar tanto el ordenador como la programación del ordenador. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Entonces tenemos que pensar exactamente que eso pasa con el ser humano, que es algo parecido, porque el ser humano tiene un cerebro que es el ordenador, pero ese ordenador permite la construcción de una idea general de las cosas o de muchas ideas conjuntadas que constituirían ya realmente la idea de esas cosas. Estas ideas en conjunto forman lo que se puede llamar la mente. La mente no puede confundirse con el cerebro, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto. El cerebro es una cosa y la mente es otra cosa. La mente realmente está en el cerebro y se maneja
dentro del cerebro, pero no es lo mismo que el cerebro. Por lo tanto, ha habido muchas personas que han dicho que no puede haber enfermedades mentales, porque la mente no es un órgano. ¿Cierto o falso? Cierto. Y si la mente no es un órgano, entonces no puede enfermarse, porque solamente se enferman los órganos. No se enferman, ¿verdad? Las cosas que no son orgánicas. La enfermedad es algo que compete exclusivamente a los órganos, no a otra cosa. Pero sí se entiende, y la gente cuando habla de enfermedades mentales, se entiende perfectamente que son estructuras inapropiadas de cómo se constituyó la mente, y nos damos cuenta que hay una interrelación tan fuerte entre la mente y las ideas que ésta tiene, que los aspectos intelectivos pueden enfermar los aspectos, es decir, los aspectos orgánicos. La gente muy nerviosa puede acabar por dañar su organismo y dañar su propio cerebro. ¿Cierto o falso? Cierto. Por lo tanto, entonces es muy importante que tengamos en mente que si no estructuramos bien nuestra mente, podemos realmente también llegar el momento en que nuestro cerebro esté afectado de manera inapropiada, y entonces se puede incurrir inclusive en aspectos de locura. Hay la cuestión exactamente que se puede entender que es diferente. Una persona está enferma de la mente a un psicótico que parece estar enfermo de la mente, y lo que está realmente está enfermo de su estructura, cómo ha estructurado sus ideas. No podemos decir que todo loco es una persona irracional. Podemos decir, hay locos que son irracionales porque su cerebro está dañado. Si tienen una mala sinapsis, es decir, si su química cerebral está mal, van a pensar mal. Pero entonces allí el daño es orgánico, y el daño no es mental, sino orgánico fundamentalmente. Claro que si la base es el cerebro, entonces difícilmente van a poder pensar bien. Pero también puede ser que tengan el cerebro sano y sin embargo no piensen bien, piensen mal. Y por lo tanto entonces sería la cuestión de cuando hablamos de un psicótico, una enfermedad. Un psicótico se piensa que es un enfermo mental, porque se le está dando al término enfermedad una amplitud mayor, porque es una estructuración inapropiada de la mente, pero no es una mala estructuración orgánica, sino mental o psíquica. ¿Cierto o falso? Cierto. Voy a pedir un poquito de disculpa porque entré en ese terreno con un poquito de falta de firmeza, y estoy sintiendo que no estoy siendo lo elocuente que he sido en otras ocasiones, o lo claro que he sido en otras ocasiones. Pero considero que de cualquier manera sí estoy dando alguna luz sobre el asunto. Ahora bien, en aquella ocasión en que se habló sobre la cuestión de la logocomunicación, también se estableció cierta idea importante en el hecho de pensar psíquica con la cuestión lógica. Ahí hay otro problema. Son dos cosas diferentes y son dos componentes diferentes. ¿Por qué? Porque inclusive constituyen ciencias diferentes el aspecto de racionalidad y el aspecto de razonalidad. El aspecto de la racionalidad lo puede tratar la psicología. El aspecto de la razonalidad lo trata la lógica, que es estrictamente el aspecto intelectivo del ser humano. Y el hecho está en que un servidor de ustedes, en su mismísima niñez, cuando planteó la logocracia en el año de 1946, se dio cuenta perfectamente de que había dos conceptos de razón, ya lo dijimos anteriormente: razón psíquica y razón lógica. Esto parece ser un pleonasmo, una tautología, decir razón lógica, porque estamos haciendo un concepto, estamos formando un concepto con dos palabras que tienen el mismo significado en diferentes idiomas, ¿verdad? Ser lógico en los griegos era ser razonable, y ser razonable entre los latinos era ser lógico, ¿verdad? De tal manera que la palabra logos significa razón, y la palabra ratione en latín significa razón también.
Pero ¿por qué he necesitado yo juntar las palabras lógico, razón lógica? Porque exactamente vi en aquel momento en que yo pensé que debemos gobernarnos con estricto apego a la razón, el hecho de que se podía confundir, ¿verdad?, la capacidad de pensar con el pensamiento correcto, que son dos cosas diferentes. Todas las personas tienen la capacidad de pensar o tenemos la capacidad de pensar, ¿cierto o falso? Cierto. Sin embargo, eso no garantiza que pensemos bien, ¿cierto o falso? Cierto. Por lo tanto, entonces, ¿verdad?, cuando una cosa es estrictamente intelectiva, cuando es estrictamente analítica o lógica, se considera exactamente que es algo diferente a la cuestión psíquica, en la cual actúan las personas mezclando sentimientos con cuestiones intelectivas y con cuestiones volitivas. ¿Cierto o falso? Cierto. Ese es el problema, de que esta definición es la que nunca se ha hecho por la Real Academia Española, ¿verdad? Es decir, ella no hace la distinción completa entre la razón psíquica y la razón lógica. Tan es así que no existe en el diccionario de la Real Academia Española el término racionalidad, existe racionalidad. Y el aspecto de racionalidad se refiere fundamentalmente a la cuestión de raciocinio, no de lógica estricta, o sea, de razonalidad. Entonces necesitamos nosotros, para comunicarnos con precisión, analizar nuestro propio lenguaje e irlo puliendo un poco más. Yo les puedo decir una cosa que ha sido comprendida a través del tiempo, y es el hecho de que nuestro vocabulario requiere de un análisis más profundo. Se requiere que haya una revisión muy amplia de los términos que estamos usando, porque están haciendo falta palabras y están sobrando palabras. Así es que entonces necesitamos nosotros ver exactamente que cuando Argelio Lambert y Quiroga ideó la razón psíquica y la razón lógica como cosas diferentes, o creó estos conceptos, esos conceptos ya existían, porque en realidad si uno analiza en el diccionario de la Real Academia Española qué significa razón, nos damos cuenta que están las dos acepciones. Está la acepción de forma de pensar, es decir, capacidad de pensar, y está la razón como pensamiento que expresa la verdad de las cosas. Así es que sí están dadas las dos ideas, porque allí hace notar claramente que la palabra razón tiene varias acepciones. Pero hay que ver que esas acepciones diferentes sí requieren a veces un nombre específico para que no se confundan una con otra. ¿Cierto o falso? Cierto. Y la gente está confundiendo constantemente la razón psíquica con la razón lógica. Les dice uno a las personas que tenemos la obligación de gobernarnos con estricto apego a la razón, y hay quienes dicen, ¿la razón de quién? ¿Qué está pasando allí? Están confundiendo la razón psíquica con la razón lógica. Yo no me refiero a la razón de nadie en particular. Me refiero al pensamiento correcto, coherente y congruente, que expresa la verdad o la realidad. Eso le llamo razón, y esa es razón lógica. También inclusive cuando yo ideé esos dos conceptos, razón lógica y razón psíquica, llegué también a concebir estas dos palabras que significan lo mismo, psicorazón o logorazón. La razón psíquica le nombro también psicorazón. A la razón lógica le llamo también logorazón. Y es importante que esos dos conceptos se vea exactamente que son aclaran las cosas, que permiten no confundir la razón psíquica con la razón lógica. ¿Cierto o falso? Cierto. Y es importante esto porque la gente no se da cuenta que el problema es que se abandona la razón psíquica y se piensa en la racionalidad como si se resolvieran las cosas, y no se dan cuenta que es la que confunde las cosas y la que crea los problemas. Las conductas inapropiadas son conductas racionales. Las conductas apropiadas son las conductas razonales o razonables. Ahora bien, cuando yo percibí aquello, también me di cuenta que la palabra razonable era menos directa que la palabra razonal. De razón, razonal, no razonable. Razonable ya es un poquito más compleja, no se ve la derivación tan directa del término razón, razonal. ¿Cierto o falso? Cierto. Por lo tanto, entonces,
¿verdad? Esas observaciones son muy pertinentes y muy importantes, a pesar de que se hayan hecho tardíamente en la historia humana. Estamos viendo exactamente que hay una enorme confusión en la gente por estar constantemente no viendo qué es la lógica, o sea, la ciencia de la razón. Esta ciencia importante, la ciencia determinante para que el hombre obre apropiadamente. Porque se estaba diciendo que vamos a pensar así, que los delincuentes razonan, claro que razonan, y que piensan, pues es claro, razonar es lo elemental. Digo, pensar es lo elemental. Y razonar es pensar con cuidado y dedicación. ¿Cierto o falso? Cierto. La única diferencia es que cuando se razona se está pensando con meticulosidad, con mayor cuidado, que cuando siempre sencillamente se piensa. Pero todo pensamiento tiene cierto orden lógico. Pero para que sea estrictamente lógico tenemos que hacerlo cuidadoso. ¿Cierto o falso? Cierto. Así es que entonces, esta pequeña diferencia, que no es tan pequeña, es importante. No basta que pensemos, sino que tenemos que razonar, pensar con cuidado, con atención, para que nuestro pensamiento sea correcto y no nos conduzca al error y nos lleve a una mala conducta o a una conducta inapropiada. Así es que esas aclaraciones son importantes y en la unidad logodemocrática las hemos considerado con claridad, aunque ahorita les estoy expresando con un poquito de dificultad, porque cada que yo trato de hablar, tengo en mente cosas que se están quedando atrás. Y de las cosas que están quedando atrás exactamente son algunas declaraciones que fueron dadas en otro tiempo y ahora también se han reiterado. Se ha reiterado el hecho de que hay gente que está hablando, pero de una manera tan torpe que uno piensa realmente que allí está el problema, que no saben ni redactar las cosas y se está generando un problema de entendimiento muy importante. Estaba yo queriendo señalar exactamente el hecho de que la audiencia que tenemos está constituida por muy pocas personas. Hemos visto que no pasamos de 5 personas en la transmisión que estén en vivo con nosotros. ¿Sí? Esto pues genera un problema, es decir, me esfuerzo por hablar una hora entera y me encuentro con que son personas que ya han oído lo que hemos expresado. Y eso me genera a mí un problema. La sensación de que estoy perdiendo el tiempo, de que tal vez no he dicho las cosas debidamente y por lo tanto entonces no se han entendido. Pero no es así porque muchas de las personas que están oyendo ya han entendido las cosas, son parte o son miembros de la unidad logodemocrática. Por lo tanto no hago más que reiterar lo que ya se sabe o lo que ya sabemos los mismos oyentes. Por eso queremos que las transmisiones que estamos dando vayan a más personas para que entonces puedan realmente iluminar otras cabezas o otras mentes. Tenemos la convicción plena de que lo que estamos diciendo sí está iluminando o puede iluminar a la gente mucho más que lo que se pueda ver a veces en televisión o en el internet o en otras partes. Porque nos damos cuenta inclusive que muchas de las definiciones del internet no son precisas, no son claras. Que muchas de las consideraciones que hacen en los diccionarios no son precisas y no son claras. Ahora, lo que queremos nosotros en la unidad democrática es hacer este análisis en conjunto con la gente para que si el error está en nosotros, nos lo corrijan, pero están los demás sean los que se corrijan, pero que juntos estemos creciendo hacia el mayor entendimiento de las cosas. Y entonces, quiero señalar exactamente que en los programas del Logoforo, del Logodebate, que todavía no hacemos propiamente debates conforme al método, que vamos a hacer un programa donde expliquemos cómo es el método y analicemos o consideremos sus 13 normas básicas o fundamentales para que la gente ahora sí sepa exactamente a dónde queremos llegar y por qué queremos llegar allí. Queremos llegar a un debate rigurosamente lógico que sea verdaderamente conducente como nunca se ha visto en los programas de televisión, ni en las escuelas, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores, ni en ninguna parte. Estamos convencidos de que como nosotros podemos debatir, supera a esas formas de debate.
pero no lo hemos podido demostrar hasta el momento porque no se ha dado la oportunidad, porque no tenemos la gente suficiente y porque no está el lugar donde se pueda hacer esto ya establecido claramente. Es decir, no hay logoforos para logodebatir. Logoforos donde se use el método de logodebate para debatir con pleno rigor lógico. ¿Correcto o incorrecto? Correcto. Bien. Entonces, en la ocasión pasada, ¿verdad? Se introdujo una persona que se llama Giovanni Granados para mandarnos un mensaje, para escribir algo que nosotros recibimos y que no pudimos de inmediato analizar, porque desgraciadamente fue un mensaje un poco largo y como entra la llamada por el mismo celular por el que está haciendo la transmisión, entonces genera un problema, ¿verdad? Necesitamos que la transmisión o los mensajes nos los manden por otros medios, a otros números telefónicos, pero que quede libre y que siga grabándose la transmisión. Pero en aquel momento, ¿verdad? Giovanni Granados nos mandó un mensaje. Quiero hacer algunas observaciones pertinentes para señalar exactamente por qué todo esto que hablé anteriormente tiene mucha importancia. Giovanni Granados es un joven que yo conocí hace bastantes años, ¿verdad? Y le di la propaganda de la Unidad Logodemocrática, le interesó y entonces, desde entonces, él ha manifestado que le ha interesado la idea de la logocracia y la logodemocracia. Sin embargo, puedo decir una cosa muy importante. Yo he querido que él se sume a nuestro proyecto de la Unidad Logodemocrática, pero nunca se ha sumado realmente para llegar a formar o a ser un logócrata. Una persona que reconozca su obligación de gobernarse con estricto apego a la razón y por lo tanto se integre al grupo, porque si las personas que sabemos que la logocracia es lo correcto, debemos integrarnos a un grupo. Si no estamos integrados en ese grupo, pues entonces se manifiesta que no hemos entendido la importancia de ser logócratas, porque de ser logócratas se deriva el hecho de que debemos estar unidos para luchar exactamente porque sea una realidad que todo el mundo llegue a ser logócrata, que toda la gente reconozca su obligación, su deber moral y su deber lógico de gobernarse con estricto apego a la razón. Entonces, en el trato que yo he tenido con Giovanni Granados, pues ha pasado una cosa, que él me ha generado muchos disgustos por la falta de comunicación y muy pocas o ninguna satisfacción. Nunca me ha generado una satisfacción. A pesar de que en un momento me quiso echar la mano, supuestamente, y me quiso ayudar, pero siempre ha habido la cuestión de que no se ha podido superar de manera lógica, de manera racional, el problema de la comunicación entre esta persona y un servidor de ustedes. ¿Qué quiere decir esto? En la unidad logodemocrática decimos que cuando dos personas no se entienden, pues no manifiestan ser inteligentes. En la unidad logodemocrática decimos que las personas intelectuales o razonables, pero con las personas que no son razonables sigue estando el problema de que no podemos establecer un acuerdo pleno que nos integre realmente como miembros de una misma sociedad o de una misma organización. Entonces, el problema con el compañero Giovanni, ¿verdad?, es exactamente que él tiene muchas actitudes y formas de hablar en que no permite que la razón venza o triunfe. Ha querido a veces debatir por teléfono cuando eso no es lo conveniente y entonces simple y sencillamente acaba uno molesto viendo que se ha perdido el tiempo horriblemente porque no se llega a nada, pero él insiste en no hacer un debate formal, metódico, apropiado, en un lugar apropiado y conveniente, con público, con auditorio, ¿verdad?, con contrapesos para que realmente la gente diga de qué lado está la razón o de qué lado lo ve, hasta que confirmemos de qué lado está auténticamente. Así es que entonces, pues señalo esto porque no puedo pasar por alto que él escribió y tengo que contestarle a él puntualmente, como a todas las personas que se comuniquen con nosotros, les tengo que contestar puntualmente las cosas.
Quiero decir que esta persona, ¿verdad? Yo la noto como una persona con problemas mentales que también podrían caer exactamente en cuestiones aberrantes que podrían conducir inclusive a cuestiones de conductas delictivas, de conductas inapropiadas totalmente, conductas delictivas. ¿Por qué? Porque esta persona siempre ha estado, desde que me conoció, pretendiendo que me debe defender y que debe de cuidarme cuando yo jamás le he pedido que haga tal cosa. Así es que eso es un gran problema y que él no entienda. Ya le he explicado que no se meta en lo que no le interesa, que no diga cosas que no le competen, ¿verdad? Pero esta persona siempre ha dicho que las personas que se han acercado a mí se han acercado por interés económico, por interés de mis pocas posesiones, porque yo no tengo grandes posesiones, no tengo más que mi casa y de ahí a más no tengo más posesiones grandes, ¿no? Así es que entonces, pero él siempre dice que las personas que se acercan a mí es porque están buscando sacar provecho o raja material. Y si así fuera, pues él debe pensar que soy suficientemente maduro para poder defenderme, para poder saber qué hago, qué no hago. Pero no pretenderé él defenderme o cuidarme. Esa es una tontería, pero sigue insistiendo en ella. Y lo digo porque en el mensaje que me mandó vuelve a surgir esta idea. Y como yo dije anteriormente, las personas que piensan mal pueden acabar trastornadas mentalmente. La pregunta muy interesante es, ¿cómo se gestan o cómo se producen, ¿verdad?, los asesinos en serie o las personas que tienen personalidad doble o múltiple? Pues entendemos que es por una situación mental que llega a hacerse o a traducirse en una cuestión orgánica. Es decir, se están desquiciando de manera hasta orgánica. ¿Cierto o falso? Cierto. Así es que entonces por eso es tan importante que la logocomunicación se considere como algo básico, porque no sabemos de dónde surjan tantas personas que odian a las mujeres y que las quieran matar, y tanto asesino serial y tantas cosas absurdas, y pensamos que estas cosas están surgiendo exactamente de una mala educación fundamentalmente, aunque muchas podrían ser de cuestiones hereditarias en el aspecto biológico, en el aspecto orgánico. ¿Cierto o falso? Cierto. Pero nosotros nos damos cuenta que muchas personas que están bajo neurosis espantosas como los soldados, regresan a sus hogares y entonces presentan problemas verdaderamente fuertes que no son solamente de mente, sino se convierten ya en problemas mentorgánicos o psicosomáticos. ¿Cierto o falso? Cierto. Entonces, por esa razón es tan importante pensar que es apropiado tener en mente que la logocomunicación es la base para la salud mental general de las personas. ¿Cierto o falso? Cierto. Bien, dice esta persona, comenzó en su mensaje diciendo, y condenó a la gente que solo se acerca por interés económico con usted. Ahí vamos. Lo leo textualmente. Y condenó, porque le puso acento a la O en condenó. Es lo que él quiso decir, y condeno a la gente que solo se acerca por interés económico con usted. Un acento allí mal puesto para una persona que se dice que es muy inteligente y que me puede vencer en los debates y que él ha logrado muchas cosas, pues manifiesta que realmente ni siquiera ortográficamente escribe bien. Es decir, que está mal, ¿verdad? Que tiene fallas gramaticales enormes. Y luego dice, pero no amenazo cuando usted deje de vivir, vengarse con los abusos de la gente abusiva. Está completamente oscuro su mensaje. Si somos un poquito considerados, podemos decir, está queriendo decir, pero no amenazo cuando usted deje de existir o cuando usted deje de vivir a la gente que ha tenido esas actitudes abusivas. No amenazo. Sin embargo, ahí le faltan las comas. Dice aquí, por interés económico con usted, pero no amenazo. Ahí se corre y entonces le falta hacer la pausa,
¿ya? Con usted, pero no amenazo cuando usted deje de vivir. ¿Ya? Deje de vivir, vengarse. Ni siquiera dice con vengarme o con vengarse quién. Se entiende que es él. Porque después, en el quinto mensaje que mandó, dice, vengaré los abusos cuando usted no esté. ¿Qué quiere decir? Que está amenazando con lastimar personas o agredir personas, ¿verdad? Que si se quedan con mis cosas, se quedan porque yo se las dejé. O se quedan porque, si puede ser que hayan sido abusivos, si realmente se quedan, pero yo no me supe defender, pero eso no es cosa que a él le importe o en la cual él tenga que tener la actitud de vengarse de alguien. No es su derecho, ni hay razón que lo avale, ¿cierto o falso? Cierto. Ahora, yo le he tratado de hacer ver que esa es una incorrección y no lo reconoce y sigue con el mismo punto. Una cuestión en la que muestra, ¿verdad?, pues que está obsesionado con una idea idiota. Yo nunca le he dicho que me defienda. Pero allí está, en su mensaje está todo esto. Lo digo exactamente porque ese es un gran problema. Hubo un mensaje intermedio en el que dice, es usted una excelente orador. Ni siquiera un excelente orador. Si se le van los dedos, si no sabe escribir, o que revise lo que está escribiendo y antes de dar el teclazo final, ¿verdad?, corrija la ortografía y corrija la cuestión de redacción. Luego dice, el rey de la razón, un gran logócratas. Ni siquiera dice un gran logócrata, dice un gran logócratas. Y una persona ejemplo, seguir, lo quiero, lo admiro y lo respeto. Ahí le agradezco esas palabras, pero es una cuestión de cosas positivas revueltas con cosas negativas y pues realmente genera un gran problema. ¿Cierto o falso? Cierto. Con eso estoy ejemplificando exactamente cómo la falta de una logocomunicación es esencial. Se está comunicando completamente de manera mal estructurada, de manera incorrecta. Y estoy viendo aquí que hay hasta un peligro de que esta persona sea una persona que realmente sea un psicótico, ¿no? Ustedes quizás recuerden la película de Psicosis, exactamente, ¿verdad? En que una persona adquiere dos personalidades diferentes. ¿Por qué? Por vivir exactamente bajo la presión de la madre de esta persona, que era muy restrictiva y muy impositiva, y llegó a hacer que él en un momento dado se identificara con su propia madre. Pero se identificaba en momentos y en momentos dejaba de identificarse con ella porque era una personalidad doble, pero sobre la que él no tenía ningún control. Así es que si esto es una cuestión cierta, yo toda mi vida, en 82 años, nunca me he encontrado con una persona, es decir, directamente, que tenga doble personalidad. Así es que son casos aislados, ¿cierto o falso? Cierto. Son casos raros. Pero sí, tampoco me he encontrado con una persona completamente enferma que yo vea que es un asesino serial. Pero no son casos tan aislados, ¿cierto o falso? Cierto. Así es que entonces es muy importante pensar que la manera en que nosotros estructuramos nuestro pensamiento tiene que ser muy cuidadosa. Nosotros consideramos exactamente que cuando una persona no piensa bien, se está retroalimentando mentalmente y entonces puede exactamente generar formas de pensar completamente aberrantes y torpes. Y esto deviene exactamente de cómo son creados, de cómo son educados, y entonces en la construcción o en la estructura de las mentes humanas está envuelta, ¿verdad?, la educación que reciben de los padres, la educación que reciben del gobierno, la educación que reciben de los maestros, y todo esto se encierra en una sola consideración: cómo se les enseña a pensar y a razonar las cosas. ¿Qué tanto entendimiento tienen de cómo se estructura su propio pensamiento? Y aquí estamos viendo en esa transmisión de este día, pues el hecho de que ya con eso estoy cubriendo yo en gran medida, ¿verdad?,
mi obligación de contestarle a Giovanni Granados por escrito y hacer un análisis de sus declaraciones. Y vuelvo a decirle a Giovanni Granados, estás mal, ¿eh? Siempre estás juzgando mal a las personas, siempre estás pensando que las personas están obrando de mala fe. Me estás ofendiendo porque no puedes pensar que alguna persona se pueda acercar a mí porque yo realmente puedo inspirarle aprecio y estimación, sino que estás pensando que yo no tengo ni siquiera la capacidad de generar amor en las personas y de ser amado. ¿Cierto o falso? Cierto. Eso estás mostrando en tus declaraciones y no acabas de entender que estás mal, que eres una persona perversa por tu mala forma de pensar. Tú estás pensando que piensas muy bien, pero no analizas cómo es tu pensamiento, cómo son tus declaraciones. Hay algo en ti que está mal y no acabas de entenderlo. Inclusive, se ha hablado contigo de aspectos, de otros aspectos y de aspectos religiosos, ¿verdad? Y tú en esos aspectos también eres una persona cerrada que no permites analizar las cosas y las entiendes a fondo. De tal manera que entonces esos 5 mensajes que mandaste, pues son 5 mensajes en que se revela una estructura mental mal avenida, es decir, una estructura mental inapropiada o incorrecta. Con lo que estoy diciendo y con lo que me están escuchando, creo que las personas que están entendiendo, ¿verdad?, están percibiendo exactamente el problema. El problema es que yo no puedo hacer mucho por Giovanni Granados, ¿verdad?, si él no asiste a un grupo para que en ese grupo analicemos las cosas y le ayudemos a verse tal cual es, a ver sus errores y a corregirlos. Por lo tanto, entonces, sí, en la unidad logodemocrática ahorita no tenemos la fuerza que queremos porque no logramos realmente integrar a muchas personas. Y no logramos integrarlas porque también vemos que es una gran dificultad integrar a las personas cuando las personas no aprecian la razón, no aprecian el entendimiento correcto de las cosas, ni se esmeran. Aquí han pasado muchas personas y se van. ¿Por qué se van? ¿Acaso se van a organismos más elevados? Yo nunca lo he visto, ¿verdad? Hay personas que han abandonado la unidad logodemocrática y se han ido a organismos religiosos o organismos políticos que tienen una visión menos clara y menos apropiada que nosotros. Lo cual manifiesta exactamente, ¿verdad?, que la gente no se está manejando con razonalidad. Se está manejando no de manera razonal, sino de manera racional. Y espero que esto ya sea entendido y lo sea entendido por las personas que me están escuchando. Y ya sea perceptible cuántas personas nos están escuchando en este momento. ¿Una persona nada más? Giovanni. Posiblemente Giovanni no esté ahorita y nomás esté Esmeralda, no está Giovanni. ¿Sí está? Ah, entonces qué bueno que esté Giovanni. Quiero señalarle exactamente que no estoy hablando más que lo que yo considero que le puede favorecer, no lo que le desfavorece. No lo veo como un enemigo, nunca lo he visto como un enemigo, siempre lo he querido ver como un amigo, como un compañero, pero estoy viendo exactamente que no acaba por entender que está mal en su forma de pensar y de actuar. Así es que entonces le pido que recapacite y reconsidere las cosas. Pero yo pienso que lo más conveniente es que él recapacitara las cosas de manera directa con nosotros, ¿verdad? Conmigo, cara a cara, quitando de por medio teléfonos o mensajes escritos. No hay mejor manera de tratar con una persona que de manera directa y cara a cara. Así es que entonces lo invito a que, si quiere, pues que analicemos estas cosas que ya las analicé yo aquí, ¿verdad?, con el grupo, con los oyentes, los analice de tal manera que sean favorables y se resuelva el problema. Que él deje de estar actuando inapropiadamente y que cambie de actitud y de disposición porque no es correcta. Bien. Pues falta tiempo. Todavía hay tiempo. 11, 12 minutos. Bien.
Pues vamos a tratar ahora exactamente de completar el tiempo con algunas consideraciones adicionales. No sé si las dos personas que están conmigo aquí tengan algo que mencionar, que me oriente o alguna cosa que a mí se me haya pasado por alto a aclarar. ¿Hay alguna consideración? No, ¿No? Bien. por el momento no. Pues siendo así las cosas, trataré ahora de aprovechar el momento. Quiero señalar el hecho de que cuando se tratan las cosas de manera personal, con dificultades, aún la persona que quiere tratarlas también tiene dificultades porque no tiene todos los hilos de la madeja en la mano para poder hacer las cosas convenientemente. Quise lanzar este mensaje para Giovanni Granados porque era mi obligación que en el siguiente programa, al momento que la gente me habla, si yo puedo contestarles en el mismo programa, debo de hacerlo. Pero se está dificultando esto porque no tengo los medios para de inmediato contestarles, ¿verdad? Entonces, por lo menos tiene que darse el hecho de que en la siguiente reunión en la cual se comience a desarrollar el logoforo del logodebate de la Unidad Democrática, yo atienda las cosas que fueron señaladas en la sesión anterior. Esto lo vamos a hacer así. Vamos a enfrentar las consideraciones que hagan ustedes en la siguiente sesión, si no las podemos hacer en la misma sesión en la cual ustedes se introdujeron para lanzar su mensaje. Teníamos en un momento dado, ¿verdad?, cuando estaba yo proyectando esto con otra persona auxiliar, que podíamos hacerlo así. En esta ocasión no podemos hacerlo así, de contestar de inmediato, de ver las declaraciones de inmediato, que sean leídas y que sean contestadas. Así es que entonces vamos a hacer eso. Pero también vamos a tratar de hacer algunos programas muy específicos, programas en los cuales ataquemos directamente a un problema. Vamos a pensar, por ejemplo, queremos hacer un programa en el cual hablemos del logodebate o el debate que desarrollan algunos programas de televisión. Por ejemplo, queremos hacer un programa, ¿verdad?, o una transmisión en la cual hablemos exclusivamente del programa Tercer Grado, porque es un programa de debate según ellos, ¿verdad? Para nosotros no llega a constituir un auténtico debate. Por eso queremos señalar exactamente por qué ese programa no es un buen programa de debate y por qué lo que ellos llaman debate nosotros consideramos que no es un auténtico debate. Y no es un auténtico debate porque simple sencillamente no cumple con los 4 cometidos que tiene todo debate. Los 4 cometidos de todo debate es establecer la razón lógica con base en los datos disponibles, como punto primero. Como punto segundo, todo debate debe buscar establecer quiénes o quiénes sustentan la razón correctamente y quiénes no la sustentan. Es decir, debe haber una situación de señalar quién está bien y quién está mal al debatir. Y esto lo podemos hacer siempre con la calificación, con la puntuación. Hay una puntuación, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, esta es una cuestión que debe desarrollarse en todo debate. Establecer quién debate bien y quién debate mal. Porque el debate exactamente no es nada más una discusión. Es una confrontación entre personas para establecer quién es mejor debatiente y quién es más malo debatiente, porque puede ser que sea para ocupar puestos públicos. Por ejemplo, los debates que se hacen para los presidentes, ¿verdad? ¿Quién realmente puede ocupar el puesto de la presidencia y quién no? Entonces, esos debates son exactamente confrontaciones para establecer el nivel real de las personas, sus auténticas capacidades. Para eso es el debate. Entonces, por eso el segundo punto es importante, establecer quiénes razonan bien y quiénes no razonan bien, quiénes hacen notar o por quiénes se llegó a la razón lógica y por quiénes no se llegó a la razón lógica. El tercer punto es lograr el acuerdo absoluto e ineludible
sobre estos dos puntos tratados anteriormente. Es decir, señalar que todos reconozcamos que llegamos a la razón lógica y que todos reconozcamos quiénes la establecieron y quiénes no la establecieron. Quiénes fueron vencidos y quiénes fueron vencedores. ¿Correcto o incorrecto? Correcto. Sin embargo, eso no se va a hacer con el afán de que una persona se sienta más que otra, sino con el afán de que el cotejo permita que todos crezcamos. Porque aquí no es el hecho de que si alguien es vencido, pues puede ser vencido ocasionalmente y si se prepara, puede ahora él convertirse de vencido en vencedor. ¿Cierto o falso? Cierto. Por lo tanto, el final o el objetivo fundamental al establecer quién fue mejor y quién no lo fue, no es para que las personas pierdan su estima o tengan una sobreestimación de sí mismos, sino para lograr que la razón sea la cosa importante que sea establecida para beneficio de todos. ¿Correcto o incorrecto? Correcto. Ahora bien, el cuarto punto de todo logodebate es exactamente el que éste se desarrolle, No, no es eso. que se desarrolle con suavidad, con eficacia, ¿verdad? Que sea desarrollado con soltura, con afabilidad, que no haya conflictos emotivos o pleitos, que todos quedemos como amigos convencidos de que el debate nos ha edificado a todos, de que el debate nos ha permitido ver nuestros errores para poder corregirlos. ¿Correcto o incorrecto? Correcto. Bien. Bueno. Entonces, estos cuatro objetivos de un logodebate no son contemplados en la mayor parte de los debates que uno ve en televisión. ¿Cierto o falso? Cierto, bien. La mayor parte no ve exactamente el hecho de que esos cuatro objetivos están ausentes en toda consideración lógica. Y es un error porque exactamente si no se debate para lograr esos cuatro objetivos, entonces no tiene sentido debatir. No se debate con el propósito apropiado, que es el establecimiento de la razón, que es el establecimiento al establecer la razón, también tenemos, es parte de la razón el reconocer quién está a favor de ella y quién no está a favor de ella, quién la quebranta y quién no la quebranta. ¿Cierto o falso? Bien. Ahora, una cosa importante es que desde que yo comencé a proyectar el logodebate y decía que el objetivo era llegar al acuerdo absoluto, la mayor parte de las personas decían que esto era imposible, llegar a un acuerdo absoluto. Esto es así porque la gente nunca ha visto realmente un debate rigurosamente lógico en el cual se pueda ver que la razón lógica puede hacer que todos la reconozcan. Si no se piensa que si podemos llegar al acuerdo absoluto, entonces se piensa que la razón no tiene la fuerza y la contundencia que realmente debe tener. ¿Cierto o falso? Cierto. Bien. Entonces, no. Entonces, estos puntos importantes que acabo de señalar hacen ver exactamente el hecho de que hay mucho que hacer en la unidad logodemocrática para lograr nuestros objetivos. Dijimos que uno de los objetivos era hacer debates ejemplares para después llevarlos a las televisoras o dirigirlos directamente a los afectados. Podemos hacer un debate para decir exactamente cómo están obrando mal el PRI, el PAN, el PRD o Morena y mandar estos debates directamente con las personas más interesadas, porque nuestro interés no es atacar por atacar, es atacar para edificar, es atacar para corregir, es debatir para darle a la razón la importancia que ésta tiene. Con esto concluyo mi transmisión de este día y los esperamos a la próxima reunión el día jueves. Buenas noches.